Ya son las 9 de la mañana con 37 minutos en debate por Radio Tacna en contacto directo con el profesor Fernando Gamarra, exsecretario del SUTE. Hay una noticia que ha estado circulando que el gobierno regional ha devuelto en un presupuesto al Ministerio de Economía y Finanzas y este presupuesto incluía lo que era el pago de la deuda social para el presente año. Queremos algunos detalles sobre este dato. Fernando, por favor, muy buenos días. Sí, buenos días, Ricardo. Pues sí, efectivamente, ¿no? El día martes comenzó a circular por las redes sociales un link del gobierno regional, ¿no? En donde decía sobre un listado para el pago de la deuda social. Pero después esto desapareció al día siguiente, ya no había link, no había listado, y esto ha creado muchas expectativas en los profesores, ¿no? Realmente creo que deben de hacer una aclaración al respecto, porque el listado oficial siempre sale publicado en el diario El Peruano, y eso va a ser en el mes de junio. Y si es antes, mucho mejor, porque la comisión encargada de hacer el listado termina su función en los primeros días de mayo. Ahora, si es que esto va bien, esperemos pues que en mayo ya se sepa cuál es el listado y que se haga publicar en el diario El Peruano. Lo que hacen los gobiernos regionales de todo el Perú es hacer un listado priorizado con todos aquellos que cumplen los requisitos, pero eso no significa que a todos ellos se les va a pagar, porque esto lo remiten a una comisión multisectorial en la ciudad de Lima, y ellos, a través de criterios de priorización que ya están en una normativa, hacen pues un listado priorizado a nivel nacional, y ese listado es el que lo publican en el diario El Peruano, y ese es el diario oficial. Después lo demás, pienso yo particularmente que lo que se ha hecho es publicar el listado regional, y para que los colegas vean si están o no, si es que les falta algún requisito para que puedan estar ya en el listado, nada más. Pero eso no significa que a todos ellos se les va a pagar, ¿no? Todos sabemos que hay grupos prioritarios y que este año solamente el gobierno ha destinado solamente 200 millones, que no llega ni al 1% de la deuda total. Entonces es difícil pues que alcance a todos. En otros años alcanzó a más porque habían destinado 1.200 millones, ¿no? Esa era la razón por la cual no se pagó en mayo y se pagó en junio, porque demoró en aprobar una ley de crédito suplementario, ¿no? Que daba 1.000 millones más y que se iba a sumar a los 200 millones. Esto es con respecto al año pasado. En este año no se sabe nada aún, ¿no? Sabemos de que hay muchos ajustes, no solamente en lo que es el dinero, ¿no? Sino también en lo que es varios cumplimientos de lo que es la mesa de trato directo con el Ministerio de Educación, y todos sabemos que eso por ley es de obligatorio cumplimiento, Pero tiene los que ya están fuerza en la de ley. lista, Fernando, los que ya están en la lista, que les han pagado ya en años continuos, ¿no es cierto? Que Sí, también cabe sí. la posibilidad de que alguno de ellos salga de la lista actual de este año. No, de ninguna manera, de ¿Te ninguna refieres, manera. te refieres a los nuevos, a los que han Sí, así es, así es, así es. Lo que se hace cada año es amortizar la deuda, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Algunos pues ya se les cancela, ¿no? A otros su deuda se va disminuyendo, pero eso no significa de que se haga, ¿no? Ahora, ¿por qué se hace esto todos los años? Porque las edades y los requisitos van variando para la persona, ¿no? Si son mayores de 65 años, la prioridad pues lo tienen el que tiene mayor edad, ¿no? Y para los menores de 65 años, la prioridad es para aquellos que tienen su requerimiento de pago más antiguo,
¿no? Ahí no tiene nada que ver la edad, ¿no? Aparte de los otros grupos que son de enfermedades terminales, sin interesar la edad, o enfermedades avanzadas o discapacidad severa, ¿no? A eso, ¿no? Entonces ellos, normal, Pero ellos ¿qué siguen la tiene que ver lista. con, claro, eso ya se conocía a quienes les toca, diríamos, esta distribución, aunque hay mucha intención también, o por lo menos la idea, de cesantes y jubilados que dicen que de una vez el gobierno debería hacer un solo esfuerzo y cancelar toda la deuda y se acabó el problema, porque hay personas, por ejemplo, que están con enfermedades graves y esto Y, a veces le pagan de a pocos, ¿no? Y no les alcanza ni y, siquiera para las medicinas. Y otros que durante, bueno, no ahora, pero antes, que han fallecido sin haber tenido el beneficio de estos pagos. Bueno, pero en fin, creo que los sí, familiares pueden hacer los trámites correctos, pero el titular pues ya no está. El asunto está sí, que la noticia que había circulado por las redes, Fernando, era en relación a que posiblemente no haya pago de la deuda para Tacna porque ha habido un problema de transferencia por parte del gobierno regional. ¿Qué? no, allá, sí, ahí hay una confusión. Una cosa son los 200 millones que va a nivel nacional para todos, ¿no? Y otra cosa son las amortizaciones que se pueden hacer de la deuda por cada región, ¿no? Cada región tiene saldos presupuestales con los cuales puede amortizar la deuda. Acá en Tacna se hacía hace algunos años, pero desde, me parece, de Tonconi, ningún año se ha vuelto a hacer hasta la actualidad. Todos los saldos presupuestales no los están destinando para amortizar la deuda social, ¿no? Y esto se sabe, ¿no? Y ha habido pues ya un oficio comunicando al SUTE respecto a los saldos presupuestales del año pasado, que no los pueden, que ya lo han dispuesto y no pueden utilizarlos para amortizar la deuda social, Y eso más o ¿no? menos Y cuánto, esto, si esos saldos se hubieran cancelado a favor de la deuda social de los maestros cesantes y jubilados, por ejemplo, o de los maestros en general, ¿cuánto más o menos hubiese significado en monto, en presupuesto, en dinero? bueno, eso depende mucho de los Pero saldos, ¿no? Yo más en o realidad, menos, más o menos. bueno, algunos años se ha dado más, otros años se ha dado menos cuando se daba, ¿no? Entonces es difícil decir un aproximado, ¿no? Antes se daba, por ejemplo, me parece 100.000, algo así, ¿no? Pero es difícil decir eso, ¿no? Pero eso sí, si es que se sigue dando 200 millones para el pago de la deuda social a nivel nacional cada año, hemos hecho un aproximado en una reunión que tuvimos en el Ministerio de Economía y Finanzas de que esta deuda se terminaría de cancelar entre unos 50 a 80 años. O sea que 200 millones pues representan, no llega a 0.5% de la deuda total. Entonces, se debe de dar cada año por lo menos 1.000 millones para que pueda amortizarse por lo menos un 30% o un 20% de la deuda total, ¿no? Si se hace eso cada año, me parece que unos 5, 6 o 7 años se podría cancelar la deuda total a nivel nacional, ¿no? Pero a muchos profesores también ya no les queda mucho saldo, ¿no? Creo que para este año se había publicado que el aporte por la deuda social a los maestros en general, eso que pasan de 65 años, por ejemplo, no iba a pasar de los 4.000 soles. ¿Qué cosa hay de eso, Bueno, Fernando? eso sí, eso ya está dispuesto a través de un decreto supremo, ¿no? 10.000 soles me parece que son para los mayores de 65 años y para los menores de 65 años me parece que me parece que hay un pago de 4.000 soles, ¿no? Esto No, parece que lo hacen cuatro con la mil soles, intención. 4.000 soles iba a ser para los del 65 años para arriba, de acuerdo a lo que se publicó. Eso sí va a ser efectivo y creo que para los menores de 65 años iba a ser una cantidad Menos, menor a 4.000, pues, ¿no? menor, sí, sí. Esto lo hacen con la intención de poder estirar el mismo presupuesto todos los años, poder estirarlo para que alcance a más, ¿no? Pero esa no debe de ser el criterio.
En todo caso, pues sería darle 100 soles y se le pagaría al 100%. Claro, Si esa fuera la a eso me intención. refería. Creo que bueno, las asociaciones de maestros deberían de exigir ya que el gobierno tenga un monto alto y decirle, esta es la deuda social, señores, a usted se le debe tanto, al otro se le debe tanto, y se cancela de forma inmediata y se acabó el problema, ¿no? Sí, eso es lo que siempre estamos pidiendo. Gracias a eso se comenzó a dar 1.000 millones, 1.000 millones, y 1.000 millones solamente se ha dado, creo, en 2 oportunidades nada más. Y eso debe de quedar ya como un precedente para seguir pagando esta deuda social a, a profesores con mayores cantidades, pues, significativas, ¿no? Porque dar 4.000 soles de una deuda que tiene 30.000, 40.000 o 50.000 soles, dar 3.000 o 4.000 soles, pues es nada. Claro que Es es nada. nada, realmente. Fernando, una pregunta, tú que estás ahí metido en esta situación de las interpretaciones de las normas. Cuando, por ejemplo, Sí, a ti te tienen un saldo eso que están pagando es por preparación de clases, ¿no es cierto? ya, ¿No? ya. Eso es lo que están pagando ahora, ¿no? Eso de la deuda Sí, social y ya. sí, sí. Y cuando te pagan, por ejemplo, por la continua, es otro concepto, ¿no? Sí, ese Y es, te sale ese una es resolución que te dice, bueno, a usted se le debe de pagar 300 soles más en el sueldo que recibe actualmente y se le debe tanto, pues, porque eso se le debió pagar de tal fecha, entonces se le debe tanto dinero. Pero como es ya, muy ya. difícil que ese saldo te lo den, ¿eso pasa también al monto de la deuda que te tienen, la deuda general, o no? Sí, sí, Ah, por pasa. O supuesto. sea que sin esto de Esa la es deuda una, social te debían 3.000 y te tenían, o 30.000 y te tenían que pagar, por ejemplo, 4.000 más por ese concepto aparte, eso se suma a la deuda total. sí, sí, se va sumando Ya. porque es parte de la deuda social. Ah, ya. En primer lugar, como te digo, mira, la deuda social no solamente es de preparación de clases, también hay por CPL y luto, también hay por 20, Por 25 la años de continua, servicio, por la pero la continua, ¿no? prioridad, sí, así es, pero la prioridad lo tiene el 30% por ley. Esa es la prioridad, ¿no? Y todo lo que es relacionado al 30% de preparación de clase es prioritario. Y esa deuda por la continua que no se le ha dado pasaría también a lo que es la deuda social por ¿Pasaría preparación de o clase. pasa, Fernando? Pasa, Pasa, tiene ya. que pasar, claro. Tiene que pasar, pero oficialmente pasa. Entonces, por eso te digo, se incrementa la deuda que tienen a los maestros, ¿no es cierto? Así es, el Ya, monto. De los cesantes más que nada, ¿no? Porque de ellos los son los que cesantes. están, sí. ¿A cuánto? El año pasado ya vino disminuida esta cuota de la deuda social porque ya se incluyó a un grupo de los maestros en actividad, ¿no es así? Sí, sí, ya, ¿Desde ya, qué año se ha ya. incluido a los maestros en actividad? Porque creo que antes era puro cesante y jubilado. No, perdón, me parece que solamente puro cesante hasta el momento. Ha salido Ah, no una ha habido, interpretación ya. el año pasado, sí, ha salido una interpretación el año pasado del juzgado así eh, superior, en donde señala que la continua de la deuda social le corresponde a los maestros cesantes, ¿no? Eso está ahí todavía, ¿no? Y gracias a eso ya varios están Si dando, es así, están entonces, saliendo su fallo a favor. por qué cosa salió menor la cuota si inclusive el monto asignado era mayor? ¿Por qué salió menor la Sí. cuota? O sea, Bueno, de la deuda social, sí, porque uno pensó que ya, había salido menor la cuota por el hecho, de acuerdo a los informes que nos dieron los maestros cesantes y jubilados, la cuota había sido menor precisamente porque habían aumentado el número de maestros beneficiados, ¿no? Y ahí estaba parte de los maestros activos, creo que de 55 años a 65. esa es una de las partes, esa es una de las razones, ¿no? Es una de las razones, ¿no? Ya. Ah, o Pero sea se incorporaron más maestros cesantes y jubilados en el último año. sí, Porque sí, no sí, todos, debido a esto, cada año pues se jubilan, ¿no es claro, cierto? Cada año se jubilan sí, también. sí, precisamente debido a esta, a la continua, ¿no? Ya. ¿Ve? ¿Qué Así porcentaje, es. no sé si estás llevando también ese caso, Fernando, qué porcentaje es el que ya ha recibido prácticamente ya toda la deuda que tenía el Estado hemos visto ahí en la lista que hay profesores de 90 y tantos años aquí en Tacna, y yo pensé que eran, bueno, muy pocos, pero hay bastantes, ¿no?
bastantes noventones, ¿no? Y que todavía están cobrando su cuotas de la deuda social cuando ya a esos profesores se le debería de pagar todo completo de una vez. Bueno, sí he visto hasta el momento, como te digo, no he revisado todo ese aspecto que tú me dices, Ya. ¿no? Pero debería ser un Así es. dato bastante interesante para conocimiento de la Asociación de Cesantes y Jubilados aquí en Tacna de los docentes. Muy bien. Muchas gracias, Fernando. Así es. Te agradezco el comentario. Muy, muy agradecido, Ricardo, por la oportunidad. Muy Hasta bien, el luego. profesor Fernando Gamarra Morales, el ex secretario general del SUTE, ha informado que en realidad lo que ha devuelto de dinero el gobierno regional no ha sido el pago que le corresponde de la deuda externa a los cesantes y jubilados, sino los saldos, ¿no es cierto?, que a veces daban como extra y que no se dan desde el gobierno del señor Tonconi. O sea, yo recuerdo que desde la gestión de anteriores daban un saldo que lógicamente se descontaba también de lo que de la deuda que se tenía de los maestros. No era muy alto, pero por lo menos había algo que podía ser, sobre todo a fines de año, ¿no es cierto? Diciembre, que quedaba muy bien para Navidad, para Año Nuevo, pero eso ya no se ha dado, tampoco se ha dado el año pasado, no sabemos si este año se va a dar, pero de acuerdo a lo que indica el profesor Gamarra, tampoco se darían ese tipo de saldos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el pago de la deuda que ya se está cancelando por partes. Este año parece que solamente va a ser a los mayores de 65 años, algo así como 4.000 soles, que es un monto, antes daban 10.000 soles, ¿no? Después, inclusive se llegó a 15.000 soles cuando se dio ese incremento en el presupuesto. Ahora se ha bajado a 4.000 soles, aunque cuando se dio 15.000 o 10.000 soles, las primeras transferencias, ya hay también muchos profesores que prácticamente ya tienen la deuda cancelada, ¿no? O se les debe 5 o 6.000 soles, ya que con otra cuota ya van a quedar perfectamente cancelados en cuanto a la deuda que les tiene el Estado por este 30% de preparación de clases y otros conceptos que se pagan o se incluyen en esta deuda social. Vamos a ver qué pasa en el transcurso de los próximos meses. En junio deben estar pagando ya la cuota correspondiente este año. ¿No? Tiene que salir una resolución que se publica en el diario oficial del peruano para tal efecto. Muy bien.